Bien, lo que decía, Bellum tiene dos sabores. Uno que es el Bellum propiamente dicho y es el más completo, si se quiere, y otro que se llama Springs, que es más simple. Para cosas tipo pelo y demás conviene el Bellum Hair. El Strings es más para cuando necesitamos sogas o cosas por el estilo, que no tengan tanta es decir, tanta necesidad de mantener la forma, a decir verdad. Digamos, con un pelo o cosas por el estilo, no tiene necesidad de que mantenga la forma original, en cierta manera, que sea elástico, pero que tenga una cierta estructura. Este otro está más para sogas o cosas por el estilo, donde no precisas eso. Eh, ambas cosas, en particular el Velum Hair, es el que después es la base para el grooming. Lo que pasa es que el grooming, que vuelvo a decir, grooming en el contexto de carácter effects y demás, no tiene nada que ver con lo que es en el contexto legal, que el grooming es absolutamente otra cosa. Y acá el grooming es hacer crecer el pelo y simular pelo. Pero la base de todo esto, de lo que va a ser el grooming, es Belungea. Pero es una interfaz diferente. O sea, cuando nos metamos, por eso ahora entro con Belungea, pero después cuando nos metamos con grooming, es una interfase completamente diferente, aunque se basa en la misma física y lógica. ¿Para qué entonces usamos estos pelos? Para cuando necesitamos cosas como sogas, eh, cualquier tipo de animación de curvas. Pueden servir, por ejemplo, para animar, darle dinámica a una cadena, darle dinámicas a una trenza, cosas por el estilo. O sea, cualquier cosa que nosotros le podamos dar dinámicas, que sean cantidades relativamente chicas y que a su vez por point deform lo podemos meter hacia con una curva, nos sirve esto. Es bastante más rápido de todo lo que es el slot, pero útil en ese sentido. Eh, Pongamos, hay cosas hechas que es, no sé, las sogas de un puente colgante. Lo hacemos con esto. Todo lo que es la parte de sogas para unir al puente colgante. Toda la dinámica y todos los contextos de constraint y demás son los mismos que tenemos en el cloth. Básicamente es la ventaja también de estar en un entorno siempre del mismo sol. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para ver de qué se trata. Es bastante simple, con un par de cosas ya lo tenemos visto. Empiezo con el geo. Dele un geo. Yo voy a hacer una hélice. De paso, vemos algunas cosas de cómo generar geometrías nuevas. Este nodo lo que me hace es generarme una curva en forma de hélice. Ahí ven los puntos que genera la curva. Tiene bastantes comandos. Uno puede pedirle que sea de NURBS o de polígonos, que sea arquimediana o logarítmica, que tiene este tipo de curva. Vamos a dejarlo en la arquimediana. Y que sea por height and pitch, o sea que se defina por altura y vueltas o por vueltas. Entonces vamos a quedarnos con el default de esto. Vamos a dar una altura de 5. Vamos a poner unas 5 vueltas también. El stat radius en menos 90. ¿Dónde se me fue? Vamos a dejarlo en 0 en principio. Ay, qué boludo. Perdón. Ahí está. Era radius y no ángulo. Este es el que quería cambiar a menos 90. Ahora sí. Y en el transform lo mando a una rotación acá en 90 grados.
Y para que en principio esté en el 0, le doy un transform en z de -1. Bien, esta sería mi curva que la voy a transformar en, en pelos. La cantidad de puntos que tenemos o que queremos, lo manejamos acá por divisiones por vuelta. Vamos a dejar un antifold de 50. Bien, a esto para transformarlo en pelos, como siempre, le hacemos un hair, velum hair, configure. Por acá está velum configure hair. Y ya lo primero que voy a hacer es pinearlo para que no caiga volando todo, que en la parte de pines, igual que cualquier otro, tenemos en Pin to Animation, Pinpoints, bla, bla. Lo que voy a hacer, en lugar de seleccionar el primer punto, como sé que en Houdini el primer punto siempre es 0, tiene el número 0, con ponerle acá 0 alcanza. Ahora le pongo el Velum Solver. Y ya con esto podemos probarlo. Hago play. Como ven, ahí mucho, la forma no se mantiene. Tenemos a la curva ahí, pero no se está manteniendo. Una de las razones por las cuales no se mantiene la curva, la forma, es porque por default el bend stiffness está muy bajo. Si se lo pongo al mango, tratará de mantener la forma un poco más, pero tampoco. Y esto básicamente ahora sí es porque necesitamos más substeps. Todo lo que tenga que ver con sogas, pelos y demás, así bien como en todo, pero lo que vamos a necesitar siempre son substeps. Con un substep es bastante difícil que podamos hacer algo, especialmente si la intención es mantener la forma. O sea, que tenga algo de elasticidad, pero que mantenga la forma. Y en ese sentido, lo que vamos a tener son dos lugares para agarrarlo. Uno, los constraint iterations. ¿Por qué empezar por constraint iterations? Porque acá básicamente es un tema de constraints. Entre cada punto del hair, de la soga esta, tenemos tres constraints. Aunque veamos uno solo, pero hay tres. Uno que tiene que ver con el stretch, o sea que se alargue o se acorte, que el pelo sea más bien elástico. Otro que tiene que ver con este tipo de rotación, que es el bend. Y otro que tiene que ver, que ahora no me acuerdo el nombre, con este tipo de rotación. Por eso, para probar eso, puse esta hélice. Entonces, empezamos por levantar los constraints. Los constraints iteration a 300 y vemos el resultado. Se pone un poco más lenta, pero ven que trata de mantener un poco más la forma. No, igual eso es grooming. Ahí todo, o sea, se maneja de una manera un tanto diferente. Todos los rulos y todo eso no lo haces como esto, se hace de otra manera. Si alguna vez usaron Excel del de Maya, ¿nunca usaron el de pelos de Maya? ¿Eh? Nunca hicieron grooming con nada. Pues, no vale la pena que les traiga el ejemplo. El Mash. No, pero con el Mash no haces pelo. No, está bien, está bien. Pero el Mash, nada. El Mash vendría a ser una especie de copy to points. En gran medida. Pero bien, ahora le levanto los substeps. Me lo pongo en 5. Se va a poner bastante más lento, pero van a ver que ahí empieza a tratar más de mantener la forma.
Ahora, esto es con Bellum-Heard. Si yo a esto mismo lo transformo al otro modo, me vengo a Bellum, al constraint este y le pongo en lugar del constraint type here y lo paso a string, por más que tengo los substeps arriba, van a ver ahí cuando empiece, ya no mantiene este constraint. Tengo un constraint menos, entonces ya no le importa mantener la forma. Es un tipo diferente de geometría, digamos. Pero de vuelta, tiene sus utilidades un poco más rápido, y si yo tengo que hacer, no sé, un tender, ese puente que tiene, no sé, un puente colgante o cosas por el estilo, me conviene usar el string. Si no, para uso genérico, porque igual no es tan grande la diferencia, para uso genérico usamos Heard. De hecho, los ejemplos que voy a usar hoy, vamos a usar directamente Bellum-Heard. Pero quería marcar esta diferencia. Hay en ocasiones, a veces se genera un pequeño error en los Bellum-Heard, que en los primeros puntos, por una cosa que vamos a ver enseguida, que aparece como medio duro los primeros puntos. En ese caso, indudablemente nos conviene ir a string, donde ese efecto no pasa. Bien, voy a volver a Bellum-Heard. ¿Hasta acá se entiende todo? Y voy a hacerle un pequeño cambio a esto. Le voy a poner un transform. Y a este transform lo voy a hacer rotar en Y. De la misma forma que estuvimos usando antes, le voy a meter un motion effects con un wave. En Y. Vamos a darle más amplitud, 90, para que vaya de 90 grados y que vaya más lento. Voy a darle 4. Bien. En el Bellum-Heard vamos a tener otra que hay que tener cuidado, ya que estamos antes de meterme con esto, ojo con el tema de la densidad en el Bellum-Heard. Una de las cosas que me pasó a mí, les vuelvo a mostrar el tema del barco, donde lo tengo. En esta simulación, todo lo que son sogas atadas a las velas, estas sogas acá de los costados y demás, son justamente Bellum-Heard. Y después mueven la geometría de las sogas, o sea, están simulados por Bellum-Heard, y con el point deform mueven la geometría original de las sogas. ¿Qué pasa? Cuando lo puse a hacer, me di cuenta, ya antes me había pasado en otra, pero salta bastante rápido, que el default de masa o de densidad de un Bellum cloth, que serían las telas, es de 0.1. Y el default de masa
del Bellungear es, de densidad es 0.001. Eso quiere decir que son muchísimo más livianos que las telas. Entonces, cuando se lo pones a la tela, se estira. No hay forma de que sostengan la tela. Entonces, esto hay que tener bastante cuidado, porque si yo pongo lo que iba a hacer el otro TP, ropa en un tender, la ropa se va a caer y va a estirar a la soga. Entonces hay que jugar y tener un ojo bastante alerta sobre la densidad. La mayor parte de las veces voy a tener que levantar bastante la densidad e incluso, en el caso del barco, la densidad de las sogas iba a tener que ser mayor que la de las velas. Porque pongamos, yo tengo esta vela de acá, esta que está por acá, que se pega y se dobla por la soga, y tiene que ser así. O sea, tiene que agarrarse a la soga y deformarse alrededor de la soga. Y si no le cambio la masa, no va a pasar. Además que no las va a sostener. Estas que están acá no la van a sostener. Eso por un lado. Hay otro tema, que es cuando yo necesito cierta rigidez. Pongamos en estas de acá. Estas sogas de acá tienen que ser bastante rígidas porque son sogas tirantes en un barco. Cuando me pongo a hacerlo, no lo conseguía de ninguna manera, hasta que googleando, o sea, subiendo subtext, o sea, vieron que recién subiendo subtext podía mantener la forma y demás. Pero, en este caso, nada. Después de googlear un poco, andar preguntando por ahí, lo que se recomienda, y esto se los paso a ustedes también es algo contraintuitivo, en cierta manera, pero tiene su lógica, que es bajarle la cantidad de segmentos. Uno siempre supone que yo tengo que mantener una cantidad más o menos alta de segmentos para que haya buena simulación, para que haya buen detalle de la simulación. Pero ¿qué pasa? Al ponerle mayor cantidad de segmentos, estoy dándole justamente más libertad para que se mueva. Y yo no estoy necesitando que se mueva, necesita que vibre nomás. Entonces, al bajarle la cantidad de segmentos, ahí sí conseguí que fuera más recta, menos simulada. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, no exagerar cuando no es necesario con la cantidad de segmentos, e incluso en esto que es anti-intuitivo. De hecho, acá, bueno, por otro lado, lo que estoy usando en todas estas situaciones con las sogas son los mismos constraints que usamos con el cloth. O sea, cuando es de soga a tela, usamos el stitch. Cuando es de soga a geometría, usamos el attach to geometry. O sea, son los mismos constraints siempre. Esa también, de vuelta, es la ventaja de Vellum, que todo se puede mezclar. Y todos usan los mismos conceptos. Bien. Para no hacer lo de siempre, que es mostrar cómo es que no pasa nada cuando pasa algo, lo primero que voy a hacer con el Bellungear, que quiero probar cómo funciona con un poco de animación, es en la parte de Pin to Animation prender el Match Animation. Al prenderlo, vemos que ahí empieza a mantener la forma, pero además hay un tema que tiene que ver con el pelo, que es la orientación. Cuando yo tengo un pelo en la cabeza, o algo más, en general, por default, lo que va a hacer es moverse con la normal del punto donde se plantó el pelo. Buenas, es lo que generalmente yo quiero, pero eso lo tengo definido en un constraint que está por acá. En principio vamos a verlo. En el Pin to Animation, además del Pin Type, que este lo vimos con las telas, que era permanente o soft o demás, lo que vamos a tener acá es en el Orientation Pin Type, la orientación, que sea el mismo que la posición, ninguno o soft. Si le pongo ninguno, directamente no recibe nada de la orientación. O si le pongo soft, va a aparecer
el bend stiffness habilitado. De todas maneras, acuérdense, este es el pin to animation de el configure here, que eso en la práctica nosotros no vamos a cambiar acá el bend porque me va a cambiar el bend de todo. Voy a tener que usar un constraint aparte. Para eso vamos a hacerlo. Vale, vamos a hacerlo en el próximo ejercicio. ¿Hasta acá se entendió todo? ¿Bien? Bien, de vuelta. Es todo lo demás, para no repetirlo y hacerlo muy largo, es más o menos todo lo mismo. Si quieren plasticidad, tienen el botón de plasticidad y todos los constraints son más o menos lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es un par de ejemplos. Voy a grabar esto. Voy a hacer un par de ejemplos donde ponemos en uso todo esto y de paso vemos algunas variables. Bien. Lo que tengo ganas de hacer ahora es una bola con pelos. Así que vamos a eso. Lo voy a hacer acá mismo también. Empezamos con poner una esfera. A esta esfera le apago los puntos por ahora. A esta esfera la voy a hacer polygon, para que sea geodésica. La voy a dejar en esa cantidad de puntos. Así no exageramos todo eso. Y en principio le quiero plantar pelos. Le voy a plantar un pelo en cada vértice. Es un toque más grande. Lo tengo acá. Lo voy a dejar igual. Voy a dejar así. Acá. Y para hacer los pelos voy a usar un nodo que se llama line, para hacer una línea. Este nodo line, esto lo voy a poner template, pongo acá la línea, me genera una línea con una cierta orientación, un cierto largo y puedo elegirle la cantidad de puntos que va a tener esa línea. Es pedirle hacer una curva, pero lineal. En este caso, yo quiero que los pelos sean perpendiculares a el plano de cada punto, o sea, que sigan la normal de cada punto. Para eso tengo que cambiar la orientación, la dirección, que está por default en Y, la tengo que pasar a Z. O sea, acá 1 y acá 0. De esa manera me asegura que va a estar alineada con la normal. Le voy a poner un largo de 2 y le voy a meter 10 pelos, 10 puntos. Bien, hasta ahí. Si lo miramos, ahí están los 10 puntos. Sí. De los puntos de la esfera. Ahora lo vas a ver. Para ponerlo, en principio lo que voy a hacer es, antes de ponerlo, yo necesito hacerle un pin a la esfera. Si yo quiero mover esa esfera y quiero que los pelos se muevan con esa esfera, tengo que hacerle un pin, como hice recién con la hélice. Y el concepto sería el mismo, es agarrar y pinear el 0, el punto 0. Para eso voy a armar un grupo. A este grupo le voy a poner que sea el tipo de grupo, que sea puntos, y directamente le escribo acá 0. Y ahí vamos a ver que está seleccionado el punto 0. Y le vamos a poner un nombre a esto, raíz. Ahora todo esto va a un copy to points. De este lado la curva y de este lado la esfera. Y esto de paso para que se vea, cuando yo estoy haciendo un copy to point, nosotros hasta ahora vimos copy to points a nube de puntos. Cuando hicimos las explosiones o cuando hicimos los debris o demás. Pero
yo puedo hacer copy to point a cualquier punto. O sea, cuando yo tengo una geometría, esa geometría tiene puntos, y yo le aplico un copy to points, me los manda ahí, a los puntos de la geometría. Con eso, además, nosotros podemos armar estructuras coordinadas, en cierta manera, de objetos, pero que están distribuidos en base a una geometría. Eso también es útil. Si lo hacemos, pongamos, podríamos hacer una mesh deformada con un mountain, y si le queremos poner arbolitos, hacemos un copy to point ahí, y va a aparecer un arbolito en cada uno de los puntos de esa mesh, de esa grid. Obvio que me van a quedar medio regulares todos, pero también la otra cosa que puedo hacer es, que eso después vamos a verlo en otro ejemplo, le puedo poner un scatter. ¿Se acuerdan que usamos un scatter hace tiempo? Le puedo poner un scatter que va a seguir la forma de esa grid, pero le voy a poder poner los puntos de manera más azarosa y ahí hago el copy to point. Entonces, son métodos bastante clásicos dentro de Houdini para hacer cosas. Con lo cual, después de esa charla, meto esto acá y ahí tenemos los puntos pegados a la pelota. Los puntos, las líneas pegadas a cada punto de la pelota y manteniendo la tangente. Si yo me olvido de cambiarle la dirección acá, van a ver que si le pongo acá 0 y acá 1, el resultado es que sigue la tangente. Por eso que necesito quedarme en Z. Bien, ¿hasta acá se entiende todo? ¿Necesitan un tiempo para llegar a este lugar? Sigo. Entonces, si nadie dice nada, sigo. Entonces ahora con esto yo ya puedo hacer, voy a hacer un poco de espacio hacia el costado. Ya con esto puedo hacer mi velum. Entonces, velum here. A esto lo voy a hacer un poco más fuerte en el bend. Vamos a ponerle, estamos en .00, en bend stiffness, digo. Ponerlo acá. Vamos a subirlo un punto más. Y a esto le voy a meter el solver. De vuelta, si yo lo largo así nomás, simplemente se van a caer. Entonces tengo que pinearlos a la pelota. Para eso, en lugar de pinear acá en el velum here, lo que voy a hacer es hacerle un constraint de pin to target. Que eso es ponerle el constraint genérico y buscarle en el constraint type pin to target. En este pin to target, además, le tengo que decir que el tipo de grupo es puntos y que el grupo es raíz. Y entonces ahí me pineo el primer punto a la esfera. ¿Eh? Es el velum constraint, el genérico, porque no hay un preset para pin to target. Acá elegimos pin to target, que es el tipo de constraint que yo quiero. En la geometría, que por default viene primitivos, le digo points. ¿Por qué? Porque ya acá hice un grupo para decirle que el primer punto es el point, es el pin. Entonces ese grupo se llama raíz y entonces acá le dije, ok, es el punto, es el grupo raíz. Por más que yo acá en el grupo se lo definí a una sola línea, al hacer el copy to point, ese grupo se me multiplica por todos los por todas las curvas que se multiplicaron en el copy to point. Cambiaste acá arriba que el tipo de grupo sea points, cambiaste en el grupo que sea points
¿También? ¿Estás seguro? Acá, group type es points. Acá es 0. ¿Le pusiste nombre acá? ¿Estás en el Velum Constraint? ¿Eh? ¿Estás seguro que estás en el Velum Constraint? Bien. Entonces, acá pusiste pin to target. No te aparece. A ver, vamos a verlo. Bien. Entonces, si ahora me pongo en el Velum Solver, lo que vamos a tener es esto. O sea, quedan pegados al pelo. Si los quiero un poco más rígidos, vuelvo al Velum Hair y le subo el bend stiffness un poco más. Ponerlo por acá y probamos. Ahí están un toque más rígidos. Acá en el Velum Constraint tengo las mismas cosas que tenía antes cuando hice lo de la soga. O sea que le pongo, ahora vamos a animarlo, pero antes de meterle Match Animation, si le cambio el Orientation Type y se lo pongo en Soft, lo que voy a tener es que me habilita el bend acá. Pero este bend va a ser solo del constraint. O sea, si me quedo en Same as Position, no tengo bend stiffness y esto queda pegado de manera dura. Al principio queda pegado duro. Ahora, si yo cambio, me voy a Soft y acá ya tengo un bend stiffness, ven que ya queda blando el inicio. Bien, cambié en el constraint, en el Velum constraint, cambié el orientation pin type de por default same as position, lo cambié a soft. Ahora lo que voy a hacer, por ahora lo voy a dejar de vuelta en same as position. El bend stiffness, pero en el hair, en el Velum hair. Acuérdense que son dos cosas diferentes. Si yo cambio el bend stiffness en el Velum hair, estoy cambiando la rigidez del pelo. Si cambio el bend stiffness en el constraint, estoy cambiando la rigidez del constraint. Bien. Ahora voy a mover esto. De la misma forma que lo hizo antes, le voy a poner un transform. Y a este transform de vuelta le voy a poner un motion effects. Yo le pongo de vuelta un wave. Okay.
Vamos a ponernos acá para no ver la simulación. Play. Bien. Ahora, si quiero ver los pelos, lo voy a con control en template, en lugar de aparecer en alambre, el template me aparece sombreado y el resultado estaría acá. Ah, en el caso que me acuerde de prenderle el Match Animation. Si yo le cambio ahora a Soft el Constraint, ahí se nota la diferencia. ¿Bien? ¿Cómo? Claro, toqué el Match Animation. Del Velum Constraint. Después, si lo quiero más suave, a ese pineado, le bajo este constraint, el bend stiffness. Ahí está un poco demasiado. Otra que voy a hacer acá es para que no pasen a través de la pelota, salgo de acá y lo pongo en Collision Geometry. ¿Sí? Siempre que le tocas el stretch, todo lo que el stretch cuando está armado hace que no se mire. Si no, lo tienes. Cambiar la orientación.
Bien, ¿todos llegaron a este punto? ¿Bien? Bueno, ahora que estamos acá, yo puedo agregarle un poquitito más de locura a esto. Lo voy a hacer un poco más duro al constraint este. Ponerle, vamos a dejarlo acá, como viene. Voy a dejarlo un poco más duro todavía. Tiene unos resortes, ahí tengo que meterle más constraint, pero no quiero, más substep, pero no quiero hacerlo muy largo. Tiene esas vibraciones. Si yo quiero agregarle un poco más de movimiento a todo esto, puedo hacer como hacíamos con las telas, de venirme acá y ponerle un wind, un pop wind. Entonces, por ejemplo, le pongo un poco de noise. Entonces ya tengo un movimiento un poco más complejo. Siempre que quiero ponerle, siempre que le voy a poner una pop force a algo de Velum, es adentro del solver. Y en el output de fuerzas. Eso para cualquier tipo de simulación en SOP, cada vez que yo quiero hacer algo con una pop force o algo por el estilo, es meterse adentro del solver. Ahora, si yo quiero hacer render de esto, o quiero hacer una geometría un poco más divertida, digamos, tengo dos posibilidades, porque así tengo solamente las curvas. Hay algunos renderers que me permiten renderear las curvas como geometría, casi todos los renderers a hoy. Pero puedo hacer geometría directamente. Y tenemos dos formas. Una
la vimos la vez pasada, que es con el velum post process. Con el velum post process yo puedo pedirle extrude. Entonces ahí ya me generó una geometría. Voy a aumentarle las divisiones. Creo que con 8 está ok, es el default. Puedo aumentarle o variarle la escala, más finito, más grueso. Vamos a dejarlo en 1. Y ahora yo cuando hago el play de esto, ya tengo armado unos tentáculos. Esta es otra, cuando uno tiene que animar unos tentáculos de manera automática, también sirven los pelos. Otra forma de hacerlo, un poco más independiente de esto, y que es un modo genérico que se usa en Houdini cada vez que yo quiero transformar curvas a geometría, es usar un nodo que se llama polywire. Este polywire es un nodo genérico. Lo que hace es, agarra cualquier curva y le arma una extrusión alrededor de esa curva con muchos más controles que la otra. Acá, por ejemplo, le puedo tocar mejor los segmentos a lo largo. Vamos a dejarlo por ahora ahí. Puedo manejarle más las divisiones. Típicamente vamos a usar 8 por el suavizado. Ustedes probablemente lo saben de modelado, que cuando yo hago un cilindro y lo voy a apretar en 3 en Maya, con 8 caras me alcanza para hacer un cilindro. Entonces, siempre que tengamos extrusiones de este tipo, generalmente no es necesario ir más allá de 8, pero tampoco nos conviene ir a menos de 8. Y le voy a poner un poco más de segmentos acá. Y acá vamos a ver esto, que es una estrategia para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Esto no es velum. O sea que si yo le hago un ancho, ¿dónde está el ancho, el ancho, el ancho, el ancho? Acá. Se van a chocar. Ven, ahí se están interpenetrando. Si quiero que eso no pase, hay una forma muy simple. Vamos a ponerle acá un valor, a ver, en punto 2. Ahí. No, menos. Voy a dejarlo en punto 1 y le voy a hacer un punto 15. Que esté ahí al borde. Yo tengo en el velum hair, o sea, ¿qué pasa con las colisiones en el velum hair? Va a depender, o sea, van a chocar con otros pelos o con otras telas o cosas por el estilo, según el thickness. ¿Se acuerdan que cuando vimos telas, veíamos un redondelito alrededor de cada punto de la tela para definir qué tan gruesa era la tela para el thickness, o sea, para la colisión? Es lo mismo, lo tengo en el velum hair. Si yo me vengo acá, pongo esto en template, y en el velum hair le digo Visualize Thickness, lo que tengo que hacer es empatar esos redondelitos, esas esferitas, con el ancho de la geometría con que le estoy cubriendo. A ver si me puedo ir más que 1, no creo que pueda ir a más que 1, 1.1, vamos ahí, 1.2. Ahora me vengo acá, vuelvo a poner en template la pelota y ahora van a estar chocando. No se interpenetran. Y el tiempo de cálculo es el mismo, y en ese sentido es menos que si lo hiciera todo eso con velum. Eso es muy importante cuando estamos trabajando con velum hair. Si yo estoy usando este velum hair, por ejemplo, para
simular una cadena, una forma fácil de simular una cadena. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les mostré esa red de cadenas que había hecho? Bueno, había una que me unía toda esa red, una cadena que me unía toda esa red a una rueda. Y después empezaba a andar. Ahí, en lugar de simular por RBD, lo que hice fue un Bellum-Hear y después hay un nodo dentro de Houdini que vos le haces un eslabón y te hace una curva de un eslabón y te hace la cadena. Con lo cual, sin costo prácticamente, pude simular esa cadena. ¿Qué pasa? Para que eso funcione, yo le tengo que dar el collision size del mismo tamaño que el eslabón de la cadena. Si no, se mete adentro de la rueda. ¿Se entiende? Bien, me ibas a preguntar algo. ¿Lo de él? No te escucho. En, en el Bellum Here, acá, el Edge Length Scale, que es el Collision Thickness. Es lo mismo que Collision Thickness. Me arma esa pelotita. Esta pelota me representa el ancho de la colisión. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Sí. Acá en el Polywire, déjame recordar, creo que tenés. Creo que no. A ver. En algún lado. No, esto es para las texturas. No, ahí ya tenés que hacer una extrusión. En la extrusión sí, pero es un poco más complejo. Para. Ah, podés armar un atributo. Es más complejo el asunto. Al armarle un atributo, acá por ejemplo está por p-scale. Entonces lo que habría que hacer, o sea, me está tomando, hay dos formas de hacerlo, pero es más complejo, hay que meterse a programar. Una es cambiar el p-scale, o sea, que es el tamaño de cada punto. Eso habría que irse, pero hay que escribir una expresión, ese es el problema. Hay que escribir una expresión, o hay otro que sería armar una rampa, un nuevo atributo y después ponérselo, pero igual es complejo, no es, no es algo tan simple. Sino con con una extrusión podés. Ahora déjame ver si tengo acá en el post-process algo parecido. No, acá tampoco no. No. Bien. Después lo voy a investigar igual, me quedé con las ganas de ver cómo hacerlo. Sí que sé que es tocando el Pixcale, pero quiero ver de una forma, quiero pensar en alguna forma fácil de, pongamos eso, en lugar de hacerlo con una expresión, hacerlo con una rampa. Después lo voy a probar, porque está piola y estaría bueno para hacerlo. Bien, voy a grabar esto y vamos a otro ejemplo. Eh, Acá lo que vamos a hacer es un algas, como si fueran los kelper de la Patagonia. Que puede ser pasto, cualquier cosa, a decir verdad. No sé por qué se me ocurrió llamarlo algas cuando lo hice, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerle las algas. Para esto vamos a armar una grid. A esta grid la dejamos en su tamaño, pero que voy a traerme el archivo, no sé. Bien, a esta grid le voy a poner un scatter.
Esto es lo que les comentaba antes, que sería una forma de armar arbolitos. Entonces lo que tengo ahora es la cantidad de puntos que yo defina acá. Tengo 1000 puntos distribuidos más o menos random arriba del tamaño de de la grid. Entonces eso va a ser la base de distribución de mis algas. Del otro lado voy a poner una línea. Esta línea ahora sí la voy a dejar en I, porque quiero que esté para arriba. Le voy a poner de vuelta 10 puntos. El largo en 2. De vuelta voy a armar el grupo. El grupo para pinear. De vuelta vamos a llamarlo raíz. Esto que sea puntos. Y acá 0. Copy to points. De un lado, del otro. Y ahí tengo mis algas. ¿Hasta acá todo bien? Al. Lo mismo que antes. Grupo, points y 0. El concepto es el mismo. Bien, ahora vengo acá y pongo el velum here. Ahí lo tenemos. Ahora ponemos el velum solver. Y en el medio, de vuelta, un attach. Velum pin. Y de vuelta, todo esto acá es lo mismo que hicimos antes. Esto viene con points. Seleccionamos para estar seguros que estamos ahí. Y le buscamos el grupo raíz. Ahora, si quiero que estas algas estén movidas por el agua, me meto adentro del velum solver y hago lo mismo que hice antes, que le pongo un pop wind con un tamaño más o menos grande de swirl y una amplitud de, empecemos por 2, y vemos qué pasa. Tengo que poner más duros los pelos. Vengo acá. Y esto vamos a ponerlo en, a ver si subimos de a 1. Más. Aparte no se están pineando. Esperen que... No, no está pineado porque me olvidé en el velum constraint de ponerle pin to target. Ahora sí. Vengo acá. Ahí se están quedando, pero le falta estar más duros. Punto 1, vamos a ver ahí. Un toque más. ¿Lo ven? Ahora de vuelta, si quiero que esto tenga geometría, le pongo un polywire acá.
Vamos a ponerlo de vuelta en 8. Tarda un poco más, no sale tan en tiempo real, porque, nada, me está armando la geometría en cada frame. Vamos a mantenernos en los pelos. Bien, ahora quiero hacer otra cosa. Quiero que peinarlo a esto. Entonces voy a meterle una pelota para que choque con eso y reaccionen al pasar la pelota. Entonces vamos a hacer una esfera de vuelta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende todo? No se te mueven los pelos. Selecciona el solver. ¿Le pusiste el pop wine adentro? ¿Le pusiste un valor, amplitud? A ver. Pensamiento deductivo.
Bien, entonces, ¿está todo bien acá todos? Sigo. Entonces, había hecho esto, lo voy a poner un template acá. Y a la esfera esta le voy a meter un transform. Esta la voy a animar por keyframe. Por un lado la voy a hacer más grande. Más grande todavía. Ahí. Le apago la animación, la simulación para poder moverme sin problemas. Keyframe a todo. Alt clic. Frame 24. Meto acá. Bien. Ahora esto lo pongo en colisión y vamos a ver qué pasa. Vengo acá, a este, vuelvo a prenderle la simulación, pongo a esto en template y veamos. Ven cómo me lo va peinando. Si se les queda pegado, como en este caso, es básicamente un problema de substeps. O sea que por ahora no le damos bola, así no usamos tanto tiempo. Voy a cambiarle el último keyframe, que está muy rápido. Este se lo voy a poner en 140. Es a lo que voy a hacer. Vamos acá, sigue. Bien, la idea ahora es que, justamente como estaba diciendo este muchacho por ahí, es que se queden deformados. Para eso tenemos el Enable Plasticity en Bend. Acá estoy en el Balloon Header. O sea, le tengo que decir que sea plástico y le aumento el rate. 10. O sea que es el mismo concepto que estuvimos usando antes para las telas.
Si quiero, hay algunos que me están pasando por abajo de la grid. Acá la forma más fácil, puedo poner la grid en colisión también, pero en lugar de hacer eso, le prendo el piso, que está a la misma altura que la grid, entonces con eso me asegura que no va a pasar por ahí. ¿Sí? ¿Para que queden pegados? Ah, le bajé la velocidad en el último keyframe. Así no, en lugar de aumentar los substeps, le bajé la velocidad. Digamos, eso pasa porque en todo lo que es simulación, cuando movemos las cosas rápido, es donde más posibilidades de errores por falta de substep tenemos. Porque tiene menos tiempo, menos frames para calcular el efecto. Entonces, siempre que movemos cosas relativamente rápidas, hay que aumentar los substeps. Si tenemos la libertad, en este caso, que tengo la libertad que no tengo un director atrás, de cambiar el ritmo, cambio el ritmo. Es más fácil eso que aumentar los substeps. Bien, y con esto, si quiero ahora hacerlo todo bonito, me voy desde el polywire, hago un merge, pongo de un lado el polywire, del otro lado la pelota. Voy a hacer un flipbook. O sea, piensen esto que les puede servir para detalle de alfombra, por ejemplo, para hacer un detalle de una alfombra, pasto, pisadas en el pasto, de todo. Y no es algo complejo. O sea, es algo bastante simple y no está llevando, piensen que está llevando más tiempo el flipbook que la simulación. O sea que es un buen método. Ahora lo vemos en tiempo real. Ahí. Bien. ¿Le doy un tiempo para hacerlo o están? ¿Lo tienen? Ah, ahí voy.
¿Están probando todavía? Sí. Sí. Trata de pensar de esta manera. No hagas lo de copiar lo que yo hago. Cada vez que tengas una tendencia de copiar lo que yo hago, frenarla y volver a pensar, porque si no, cuando hagas entender eso, no vas a poder.
¿Lo sacaron todos? ¿No? ¿Necesitan más tiempo?
Bien. ¿Precisan más tiempo o ya todos lo hicieron? ¿Todos lo tienen? Bien. Con esto terminamos la parte de pelos. Después, para... Sí. Ah, a ver. Estoy pensando, ¿eh? Si lo quiero con distintos tamaños. Espera que grabo esto primero. ¿Eh? Podría ser varias. Una es hacer como hicimos con las pelotitas. Hacer varias líneas de diferentes tamaños y después juntarlas en el copy to point. Pero estoy pensando en una que no estoy seguro que funcione, pero déjame probarlo, que es ponerle un mountain acá. Solamente ni... A ver si lo pongo en todos. Pues estoy en normal. Ahí está. A ver si funcionó. Ahí está. Lo que hice, hay varias formas. Igual tendría que mejorarlo. Lo que hice fue ponerle un mountain en lugar de noise alone vector, porque en ese caso me hacen el ruido solamente, me hace el ruido en N, que es la normal. Yo lo que quería es que me haga el ruido solamente en el eje Y. Entonces quité el noise alone vector, lo dejé en Y acá. Después, en lugar de que sea 0 centered, que me lo manda por arriba y por abajo de la grilla, lo dejé solamente en positivo. Después acá le cambias el valor y demás. Lo que haría quizás mejor sería no tocar hacer un grupo antes para no tocar el primer punto. Para que el primer punto quede pegado en tierra y que lo haga solamente sobre los demás. ¿Qué esas? A ver, veamos. Tengo grupos, tengo grupos. Vamos a hacerlo. Es otro grupo acá. Llamémoslos a este, no sé, noise. Otra vez de puntos. Ahora le pido todos menos el primero. Me vengo al mountain y le digo que agarre el grupo noise. Y ahí está el resultado. Me movió todos los puntos menos el primero.
Ahí lo tenés. Si lo quiero más, si quiero que cambiar el tamaño, ahí está. ¿Eh? Sí, esto a la vez, esto lo podés animar. Pasa que esta animación la vas a perder cuando hagas la simulación. Eso lo tendrías que animar acá. Poner otro win animado en este sentido. Ya que estoy, lo grabo pero a ver cómo queda la simulación. Y queda un poco extrema, está muy alto. Voy a bajarlos. Está interesante, estuvo bueno. Voy a grabarlo así. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Nothing. Bien. Con esto entonces cerramos la parte de Belungera así. Con estos dos ejemplos más o menos están cubiertos. Sí, sepan que todo lo que vimos antes en Velum, o sea que se pueden romper, que se pueden deformar, que se pueden pegar a otras cosas y demás, lo tenemos acá. O sea, estos attach incluso tienen brick, o sea, fíjense que en el Velum attach tengo bricking, o sea que también puedo en algún momento decir que salga volando. O sea, todo esto es lo mismo que teníamos antes en los Velum, en el Velum Club. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es esta práctica de usar una figura animada, pero esta vez es un personaje que ahora se lo voy a mostrar. Vamos a animar el pantalón. Tiene un pantalón corto, una remera y un buzo. Entonces vamos a hacer, y pega un salto. Entonces eso es un adelanto a lo que va a ser el TP. Entonces vamos a hacerlo acá, es una cosa simplificada. Esto de paso, les tiro lo que pueden ir avanzando para el TP. Yo calculo que la clase que viene vamos a ver grooming y ya con eso pueden mandarse directamente al TP. Pero yo les diría que vayan adelantando a partir de esto, que vayan haciendo ya la parte de ropa. Para la parte de ropa, o sea, ustedes para STP pueden usar lo que usé yo, que es agarré un personaje, lo bajé de TurboSquid, lo metí en Mixamo, le hice el rig en Mixamo, le metí los movimientos en Mixamo y después lo bajé como FBX y a partir de ahí lo laburé. O si tienen algo que hicieron en alguna otra materia, en animación y demás, o sea, como venga, lo que quieran. Yo lo que hice en lo de las chicas estas que bailan y que hacen pelea, los personajes los saqué de Character Creator. ¿Conocen el software ese? Toda la ropa, inclusive es de ahí y demás. Ustedes en ese sentido hagan lo que les guste. Lo que sí tienen que pensar es que los cuerpos, o sea, tiene que haber cuerpo, que es medio difícil conseguirlo cuando van a buscar personajes. Pongamos en Mixamo no hay ninguno que tenga cuerpo. O sea, tienen las partes de los brazos y de las patas que se ven y nada más. Y si no tienen cuerpo adentro, no tienen contra qué colisionar la ropa. Entonces es súper importante que tengan cuerpos. Bien, eso es restricción. Después van a tener que elegir cuando tenga la ropa y demás, tienen que simplificar la ropa. O sea, tienen que dejar solamente una capa de ropa, no sacar los botones, salvo que esos botones sean animados, pero necesitan ser simulados, pero si no necesitan ser simulados, ni los botones, ni charreteras, ni nada por el estilo. Muy importante que haya solamente una
cara de la ropa, y otra que hay siempre en, muchas veces los modeladores de personajes hacen, que en las mangas hacen como un doblez. O sea, si viene la ropa medio realista de el Cloth 3D o de, ¿cómo es el otro que hace? El Marvelous. Esos generalmente traen las costuras, traen las dos caras de la tela, son como exageradamente detallados y todo eso lo tienen que volar. No tiene sentido meterlo en la simulación y les va a traer problemas en la simulación. Si lo traen de alguna cosa que está hecho por algún modelador de personajes y demás, no suele estar tan detallada la ropa, pero lo que sí suele tener es este que es un doblez para adentro. Lo habrán visto probablemente. Eso tampoco sirve, hay que sacarlo, porque eso va a generar un error en la simulación. Hay que dejar un polígono solo hasta acá. Y eso generalmente está en todo, lo hacen en los cuellos, lo hacen en todos lados. A veces se complica un poco con las camisas, porque se dan vuelta los polígonos con las camisas. Pero bueno, tienen que buscar la forma de que quede una sola cara de la tela. Eso es muy importante. Si llegan a enganchar con las dos caras de la tela, se están metiendo en problemas. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Eh? No algo extremo, pero tampoco algo tan simple como un ciclo de caminata. Un baile. Y sí, o sea, pongamos, las dos que hice yo son dos típicos de Mixamo, que es uno que es un paso de karate, de kung fu, y el otro es una cosa de salsa. Pero son movimientos que bajé de Mixamo. Ni siquiera los hice yo. Les muestro de vuelta, por si no se acuerdan cuáles eran. Esta es una. De vuelta, son todas cosas de Mixamo. Y esta es la otra. También es de Mixamo. En un ciclo de caminata, en una cosa que es muy lenta, no van a llegar a tener un buen detalle de simulación. O sea, no tendría mucho sentido. Entonces, que tenga algo de movimiento que valga la pena. Bien. Les voy a mostrar primero, ¿dónde lo tengo? Creo que está. Acá en la otra. Yo les mandé dos archivos en el campus con Frank Jumping. Uno es el FBX, que es el que después de tocarlo un poco en malla y demás, lo usé para traerlo acá. Voy a hacer un new primero. File, import, FBX. Este es el personaje. Y esa es la animación. Pero para no gastarme demasiado tiempo en clase para preparar todo, porque eso más o menos lo vimos antes, tengo otro que está armado. Este de acá. Que ahora les cuento. Este ya está, por ejemplo. Me meto adentro del nodo y tengo. Por un lado, ya está arreglado el tema del pre-roll. Entonces empieza saltando.
ya también le hice lo de la escala, que como esto viene de Mixamo, a diferencia de los FBX comunes, que tiene un hueso en el centro del universo, en el centro sí, en el centro justo del universo, acá le agregué, porque los de Mixamo empiezan acá, que es este hueso de acá. Si le hago la escala desde este lado, no me va a servir, tengo que hacer la escala de acá. Entonces le agregué este ñul y le puse la escala en el ñul. Así me lo escala en la base. Y acá lo hice también en comparación con Tommy. Está un poco más chico que Tommy. Después le muestro otras modificaciones que le hice. Por un lado, no tenía remera, el original, entonces le hice una remera. Ahora les muestro cómo la hice. Eso es lo que vendría a terminar como remera. Lo que hice fue salir del cuerpo, de acá, que sería acá, la parte con deforming. De acá le borré, digamos, la parte del cuerpo que no sería remera. Me quedaron estos dos puntitos acá, los uní con un fuse, es este nodo de acá, que lo que hace es unir puntos a partir de una determinada distancia. Los podría haber hecho manualmente, pero probé primero con eso y funcionó. Después esto es un pick, que lo que hace, ven, es agrandarlo. Estira, agranda, mueve los puntos en el sentido de las normales. ¿La ven? Tengo acá, acá. Me estoy moviendo muy extremo, pero eso hace. Después a esto le di un edit para ensancharle, arreglarle un poco el cuello, ensancharle abajo, separarlo, digamos, de la forma de cuerpo. Un smooth, que el smooth lo que hace es suavizar un poco la distancia de los polígonos, y un nuevo edit para ensanchar un poco más abajo. ¿Se entiende el proceso? Después un out remera, tener un out para poder ubicarlo después. Otra cosa que le cambié es en los shorts, los toqué un poco también. Por un lado, lo ponemos acá, ellos estaban más anchos y simplemente los hice un poco más angostos, para que se acercaran un poco más al cuerpo. Y out shorts. También, obviamente, pero esto ya lo había hecho en malla, le saqué toda la parte de adentro. Y también le toqué, también en malla, que tenía algunas partes interpenetradas en la ropa. Eso, ojo, cuando agarren ropa, traten en lo posible de que vengan así, antes de ponerlo, porque si no, ya van a empezar interpenetradas. Eso es bastante probable que les pase. O lo van a tener que arreglar, eso hay que revisar en las ropas que no estén interpenetradas. Por ejemplo, eso suele pasar cuando vienen en pose A en lugar de pose T. Eso, y si no, de cualquier manera, a veces que no se calientan en el modelado y demás, y aparecen. Todo eso tiene que estar arreglado. No tiene que haber ni un solo punto pasando al otro lado de la tela. Acá había varios, entonces también los tuve que arreglar. Pero eso lo hice en malla. Otra cosa que toqué es en el buzo. El buzo original era este. Entonces primero le puse un poly extrude para darle un poco más, acercarle el cuello al cuello del personaje. ¿Lo ven? Es este de acá. Y después con este edit le quité algunas interpenetraciones que estaban con la remera acá, todos estos puntos que estaban interpenetrándose, y le cerré un poco más esto.
En todo esto de acá era, revisando se veía la remera o el cuerpo del chico, porque estaba modelado más o menos así, medio sin calentarse demasiado. Entonces directamente ahí se adiciona puntos para separarlo. ¿Bien? Y después, por supuesto, un out uso acá. Una cosa que me olvidé, y ya que estoy la voy a hacer ahora, es, no, lo voy a dejar así porque da una alternativa interesante. Bien, eso es el preparado antes de empezar la simulación. Y como ya son las 1:30, tómense el recreo y a la vuelta empezamos a simular. ¿Eh? Este está subido en el campus. Sí. Bueno, ahora los mando.